Bienvenidos a una nueva semana acá en Agenda Económica en CNN Chile, la que comenzamos revisando el dólar, porque la volatilidad sigue marcando al tipo de cambio. ¿Se acuerdan cuando en las últimas semanas hablábamos de la clara tendencia bajista del dólar? Pasó 800, incluso llegó a estar a casi 780 pesos. Bueno, esto cambió luego de que se conocieran datos de empleo que elevaron las expectativas económicas en Estados Unidos, lo que fortalece su moneda, que es el dólar. De hecho, ya se está consolidando nuevamente sobre 800 pesos. Al menos así lo proyectan los analistas. Claro que no es que se vaya a disparar mucho sobre los 800, pero ese sería más o menos el nivel que mantendría en el corto plazo. Tras largas semanas con una tendencia a la baja, el valor del dólar tomó un escenario distinto. El billete verde tuvo una fuerte alza llegando a 808 pesos durante la tarde de este lunes. ¿Cuáles son las principales razones que inciden en el precio de la divisa norteamericana? Principalmente fueron los muy buenos datos macroeconómicos en Estados Unidos, donde salieron números muy buenos, donde no habíamos visto hace mucho tiempo, por lo que genera un optimismo en el mercado norteamericano, fortaleciendo la divisa a nivel global. Por otra parte, ¿cierto? Veníamos con una tendencia bajista de ya varios meses acá en el peso chileno, principalmente por la venta de Hacienda y el Central. Pero con estos datos norteamericanos muy buenos, como que cambia un poco el escenario y podríamos ver el dólar apreciándose a nivel global. Al proyectar la estabilidad de la divisa norteamericana para las próximas semanas y meses, hay distintas gatillantes a nivel interno y externo que pueden afectar al precio del dólar. Por ello, los expertos comienzan a indicar cuáles son los movimientos más importantes a los que hay que estar atentos para este tipo de cambios en los próximos días. En primer lugar, hay que ver qué va a pasar con la Reserva Federal de Estados Unidos y su política monetaria, ya que todos están expectantes a que pronto finalice el proceso de alza de tasas, pero también hay que ver cuánto tiempo va a tener la tasa de interés en niveles elevados. También hay que estar muy atentos a lo que pase con China, considerando el impacto que tiene en la demanda de cobre y por consecuencia en el precio de este mismo. Situación que apoyaría también algunos factores internos, considerando que para este año se espera un debilitamiento económico bastante importante y también porque vamos a tener incertidumbre, especialmente en la última parte del año, con la nueva constitución. Importantes factores que han marcado días volátiles en el precio del dólar. En 72 horas ha pasado de estar cercano a 780 pesos a bordear los 810 pesos, por lo que los expertos comienzan a afirmar que el billete verde podría estar marcando un piso para lo que resta del año, en valores que se alejan de los fantasmas de 1.000 pesos. En el corto plazo podemos basarnos más que nada en análisis técnico o los argumentos, los pisos frecuentes que tiene el dólar, o sea, los niveles de precios en los cuales se mantiene. Actualmente está en una zona entre 800, 780, que son unos pisos bien importantes donde se detuvo y empezó el rebote. Ya nosotros creemos que para el corto plazo probablemente se mantenga cercano a la zona 800, 815, ya cercano a esa zona probablemente se mantenga a la espera de algún cambio importante que podría marcarnos un poquito el escenario a mediano o largo plazo. Cambios que podrían comenzar a repercutir con el informe del IPC de esta semana, donde, según señalan los expertos, podría generar una pequeña alza en la divisa norteamericana, marcando la pauta de lo que sería su variación en los próximos meses. Con un dólar que se debería consolidar sobre 800 pesos en esos niveles. La Reserva Federal de Estados Unidos que subió la tasa de interés y lo va a seguir haciendo, pero en un margen bastante mínimo. El Banco Central acá en Chile también dijo que va a mantener la tasa de interés por más tiempo del que se esperaba. Y también bolsas que están reaccionando a eventualmente si en Estados Unidos hay mejores cifras económicas que lo que pasa en nuestro país. En definitiva, son muchos los ingredientes y por eso necesitamos consejos para invertir nuestro patrimonio. Eso conversamos con Ramiro Galeano, gerente general de Upside Capital, a quien vemos en pantalla. Ramiro, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, ¿qué tal? Muy bien, pero un poco confundido con las distintas señales que está entregando el mercado respecto a cómo aprovecharlo en el beneficio de nuestros ahorros, porque en algún momento se dice que la renta fija no va más cuando el Banco Central empieza a bajar la tasa de interés, al menos de los depósitos a plazo. Bueno, todavía el Banco Central no va a bajar la tasa de interés. Uno vio cómo la bolsa de Estados Unidos subió bastante luego que la Reserva Federal subiera poco la tasa de interés, pero luego no siguió el mismo efecto. Entonces te quiero preguntar, ¿el momento está bastante confuso con señales en distintos sentidos? Sí, a ver, de hecho, en base a lo que tú comentas,
Desde Estados Unidos, por ejemplo, de todas maneras, la noticia más importante ha sido lo que pasó con la Reserva Federal durante la semana pasada. En términos bastante simples, hubo un cambio en el comunicado que ellos hacen después de cada una de las reuniones. Y por primera vez incluyen la frase de que la inflación en Estados Unidos ha empezado a tomar una tendencia bajista. Ya lo habíamos visto, dado que durante los últimos 6 meses la inflación estaba marcando un porcentaje menor a el mes anterior, de manera que eso es una tendencia ya desde nuestro punto de vista relativamente consolidada, y que la Reserva Federal haya incluido eso en su último comunicado manifiesta, digamos, o asegura que en el fondo es algo que ya el mercado tiene en general en vista y ya lo está descontando. Ahora, eso llevado a un plan de inversión, ¿cómo en el fondo se puede aprovechar? Básicamente en 2 tipos de instrumentos. Lo primero, la renta fija internacional, que tuvo un año muy, muy malo durante el año 2022. Hablamos de caídas cerca del 14-16%, dependiendo del fondo que se evalúe. Desde nuestro punto de vista, finalmente durante este 2023 ofrecen una muy buena oportunidad de inversión. Y esto en palabras muy simples, porque la relación entre la caída de las tasas de política monetaria, las tasas de mercado, y el alza en el valor de los bonos es inversa. Es decir, si nos encontramos en un escenario de caídas de tasas, vamos a ver mayor valor en ese tipo de instrumentos. Y que hoy en día, gracias al desarrollo de la industria local, es bastante simple a través de fondos mutuos locales que invierten en ese tipo de instrumentos poder acceder a un plan de inversión como ese. Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con posiciones un poco más riesgosas, más volátiles en el corto plazo, pero sin lugar a duda más rentables en el mediano o largo plazo, que son las acciones en Estados Unidos. Finalmente, en este proceso de caída de la inflación en Estados Unidos, a la larga la Reserva Federal tarde o temprano va a tener que normalizar su política monetaria e incluso bajar la tasa de política monetaria para la economía estadounidense, y eso en palabras muy simples se traduce en dinero más barato. Ese dinero más barato hace más eficiente el ejercicio de las empresas, finalmente terminan con una mayor utilidad, y esa mayor utilidad finalmente es lo que hace que el valor de sus acciones se disparen. El año pasado, durante el 2022, tuvimos caídas en Estados Unidos de alrededor del 20-22% en los índices bursátiles, y creemos que en ese tipo de activos también hay una gran oportunidad, siempre y cuando se mantenga este proceso de caídas en la inflación en Estados Unidos, de que haya un repunte bastante interesante. Tuvimos un muy buen comienzo del 2023 para las acciones, con retornos durante el mes de enero cercanos al 7%. Esperamos que eso se mantenga durante este año, y ahí vemos una oportunidad de inversión, digamos, para mediano o largo plazo, por supuesto, dependiendo siempre del perfil de cada uno de los clientes y de su aversión al riesgo, del tiempo de la inversión, etcétera. Pero en esos 2 tipos de instrumentos vemos una oportunidad de inversión bastante interesante para este año 2023 y probablemente para 2024 también. Claro, y matizando lo que uno desee invertir en cada uno de los instrumentos, un perfil más conservador o moderado, mucho más fuerte en renta fija, una persona que quiera asumir algo más de riesgo o quiera, parte de sus ahorros, darle harto riesgo, invertir en renta variable de Estados Unidos. Ahora el panorama parece positivo, porque ambos tipos de instrumentos entonces tendrían un buen 2023 y quizás hasta 2024. Exactamente, y no hay que olvidarse tampoco de la industria local, lo que tú comentabas al principio de este contacto. La renta fija local durante el año 2022 tuvo un excelente año. Hablamos de retornos en general del 12% en un fondo mutuo común, digamos, de renta fija de papeles locales. Y como tú muy bien dijiste, el Banco Central en Chile, si bien mantuvo la tasa en el 11.25%, y se esperaba que hubiese en su última reunión un sesgo, digamos, algún comunicado o una parte del comunicado en que manifestara que esa tasa debiese seguir cayendo pronto. ¿Ya? Eso fue lo que no ocurrió, digamos, sino que las perspectivas de caídas de tasas se traspasaron, según lo puede ver en ciertos instrumentos, desde abril al mes de mayo. Durante este año se va a dar el escenario que comentábamos hace un segundo, con perspectivas inflacionarias a diciembre de este año del 5-6%, y con un 2022 que tuvimos una inflación del 12.8%, eventualmente la inflación va a caer. El Producto Interno Bruto se espera en Chile que se contraiga cerca del 1 o 2%, dependiendo de la estimación o de la encuesta, digamos, que uno pueda ir viendo. Y ese escenario básicamente impulsa al Banco Central a que la tasa de política monetaria, que hoy día está, como decíamos, en el 11.25%, tienda a caer, generando valor en los bonos del mercado de deuda local y en los fondos mutuos de renta fija. Si tú tuvieras que elegir entre renta fija local o la internacional, porque según tu apreciación los dos van a estar bien, pero si tuvieras que elegir,
¿elegirías más la local? Porque el Banco Central debiera bajar la tasa de interés antes. Mira, es súper importante tu pregunta, más allá de verla desde el punto de vista económico, hay que verla desde el punto de vista de arquitectura financiera. En Upside Capital y en general, digamos, en temas académicos, cuando uno estudia la conformación, digamos, de portafolios de inversión, hay una variable que es fundamental, que es la diversificación. ¿Ya? Al diversificar un portafolio de inversión, finalmente lo que uno hace es reducir los riesgos de que ese portafolio de inversión tenga, entre comillas, un mal desempeño, digamos. Por eso, respondiendo a tu pregunta, la idea es poder tener una buena asesoría respecto a la conformación de portafolio y finalmente diversificarse entre los dos. Ahora, yendo a la respuesta a tu pregunta en términos de mercado, probablemente tengamos en Chile una renta fija en general sí que se mantienen las proyecciones de IMASEC mensual, digamos, y de inflación, probablemente en Chile tengamos a la renta fija con un comportamiento más estable durante este 2023 que la renta fija en Estados Unidos durante este 2023. Básicamente porque en Chile el Banco Central ya anunció que la tasa de política monetaria, a menos que se muevan demasiado las variables económicas, se va a mantener en el 11.25%. Sin embargo, la Reserva Federal sigue diciendo que podrían venir nuevas alzas de tasa de política monetaria. Entonces, en ese sentido económico, probablemente la renta fija local sea más estable, pero la renta fija internacional hoy día en ese sentido conlleva más riesgo, y sabemos que lo que conlleva más riesgo a la larga, digamos, simplificando la explicación, termina generando un mayor retorno. Entonces la diversificación es el concepto correcto, digamos, para responder a tu pregunta en ese sentido. ¿Y las acciones locales? Porque el año pasado el IPSA subió bastante. Este año uno podría pensar que la vara está más alta, entonces la rentabilidad positiva puede ser más exigua. Y además, porque los datos económicos también, tú lo recordaste, son de caída en el producto, caída en la inversión. Entonces, al menos en los fundamentos, no habría mayor espacio para que suba el IPSA. Ahora quizás tú tienes una visión distinta. De nuevo, el concepto es diversificación. Para entrar en el índice bursátil local, que el año pasado tuvo retornos por sobre el 20%, una atractiva herramienta, digamos, o vehículo de inversión para poder entrar ahí son fondos mutuos locales bien diversificados, ¿ya? Porque eso finalmente lo que produce al inversionista es un menor riesgo al minuto de tomar el portafolio de inversión, y a la larga una mejor rentabilidad o una rentabilidad más parecida al retorno del índice. A la larga, cuando tú tienes un índice durante el año accionario que está positivo, claro, un portafolio muy mal llevado es que estuviera negativo, digamos, el portafolio en comparación al índice, pero si tú tienes un portafolio bien diversificado que sigue de manera correcta al índice, va a tener los resultados que el mercado va a dar. Entonces, en ese sentido, nuevamente, la diversificación es la alternativa. Ahora, ojo con una cosa, por supuesto que Chile tiene todavía un nivel de incertidumbre a nivel país, digamos, a nivel sistema, si uno quiere, bastante grande. Hay reformas tributarias, digamos, en discusión actualmente. Viene el nuevo proceso constituyente, que si bien tiene bastante más garantías que el proceso anterior, en sí mismo es una fuente de digamos, incertidumbre para Chile, y son varias las vallas que hay que ir, digamos, superando durante este 2023. En ese caso, por supuesto que el escenario para las acciones o para las empresas, digamos, locales durante este 2023 a nivel económico, digamos, agregado, es bastante incierto y muy desafiante, ¿ya? La última pregunta, y que nos encanta hacerla, sí, porque también se pueden comparar entre las recomendaciones que hacen ustedes los analistas. De un 100% del portafolio, ¿cuánto renta fija, cuánto renta variable? Dentro de esos aspectos, ¿cuánto local y cuánto internacional? Mira, desde nuestro punto de vista va a depender siempre, y no es una respuesta políticamente correcta, digamos, sino que va a depender siempre en realidad de el perfil de inversionista y la persona a la que estemos asesorando. Entonces, Ramiro, ¿cuál es el perfil típico, el promedio, el perfil más común dentro de las personas? En general, obviamente, las personas que son más jóvenes y que en sí mismas están, digamos,
en la vida más expuesta al riesgo, qué sé yo, hay un portafolio conformado con un 70-80% de renta variable y un 20% de renta fija, 15% de renta fija, con un plazo de inversión superior a 3-5 años de ahí en adelante, es lo que corresponde. Para personas ya de mayor edad o personas que no estén dispuestas a ver una volatilidad fuerte en su portafolio, probablemente entremos ya a portafolios más balanceados entre 50% de renta fija y 50% de renta variable. Y por último, a personas que digamos, son por definición mucho más conservadores y que están ya en la etapa final de su vida, etcétera, laboral, y que a la larga no pueden estar expuestos sus ahorros a grandes volatilidades, claramente una buena diversificación en instrumentos de renta fija es la opción. Entonces siempre va a depender de quién a la larga solicite la asesoría y quiera formular ese portafolio de inversión respecto a perfil de inversión y a plazo para poder formularlo de una forma correcta. Ramiro Galeano, como siempre, gracias por conversar con Agenda Económica. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena semana. Chao, chao. Hacemos la pausa en el programa y al regreso les mostramos cómo se desarrolla y avanza en Chile la agricultura regenerativa, sobre todo en la producción de leche. Agenda Económica en terreno, al regreso. Como les comenté antes de hacer la pausa, Chile avanza bastante en la agricultura regenerativa, que disminuya casi al máximo las emisiones, que sea sustentable en cuanto a la energía solar, por ejemplo, con paneles fotovoltaicos, y también en los productos que se usan para las cosechas. De hecho, en la producción de leche en nuestro país, la sustentabilidad avanza muchísimo. Francisca Bahamondes estuvo en Osorno y nos muestra pruebas concretas de ello. El sur de nuestro país es conocido por sus paisajes sorprendentes y por la calidez de su gente, pero esos no son sus únicos atributos. Las regiones de los ríos y los lagos abastecen a gran parte del país de distintos productos, entre ellos la leche. La agricultura juega un rol importante para su producción. La crisis climática, la escasez hídrica y los propios trabajos en la tierra han afectado la calidad del suelo y han llamado a tomar acciones para mitigar estos efectos. Viajamos hasta Puerto Octay, a 60 kilómetros de Osorno, para conocer el Fundo La Chacra. Acá se ubica una lechería que trabaja bajo el concepto de agricultura regenerativa. Esto es producir alimentos sin generar efectos negativos en la tierra. Alimentar la pradera, el suelo, la pradera, todo es una cadena de alimentación. Para lograr los objetivos. Producir la cantidad de leche que estamos produciendo, que son alrededor de 2.600.000 litros al año, necesita trabajarlo bien. Trabajarlo bien, dice Nancy, quien ha dedicado parte importante de su vida junto a su marido, Mauricio, a la producción de leche fresca. Y para eso, en su fondo han implementado diversas prácticas en la línea de la sustentabilidad, como el uso de purines y de biofertilizantes en reemplazo de los químicos para el alimento del ganado. 10 hectáreas de este año de siembra de maíz. La presiembra, que es cuando tú le aplicas el nitrógeno y el muriato, antes de poner la semillita en la tierra, eso lo reemplazamos solamente por purines. Importante la economía que hicimos. Los productores de la zona trabajan con el apoyo y asesoría del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, entidad perteneciente al Ministerio de Agricultura y que dirige sus líneas de trabajo a la producción sustentable de sistemas ganaderos de rumiantes, entre otras áreas. Parte todo con investigación científica, desde las cosas más básicas, y eso se va aplicando en el tiempo. Entonces esas son líneas de trabajo que llevan 10, 15, 20 años en diferentes ámbitos de la producción, desde lo que es la pradera, lo que es el manejo de la fertilización del suelo, con purines, que es una forma de integrar los mismos residuos de la lechería al campo para que esos nutrientes regresen al suelo, como también en otras prácticas que tienen que ver con el bienestar de los animales y la salud que ellos tienen. El costo es cero, el fertilizante lo tiene en su campo. Con eso, ¿qué es lo que hacemos? Mejoramos fertilidad de suelo, materia orgánica, retención de humedad, y lo más importante es que estás trabajando en un esquema de economía circular. Avanzamos un par de kilómetros hasta llegar al Fondo Crucero Viejo,
parte de las tecnologías que se han implementado en este lugar en la línea de la agricultura regenerativa hacen alusión al uso de biofertilizantes, también al rejuvenecimiento de las praderas y, como lo pueden ver a mi espalda, el uso de paneles solares que han logrado ahorrar cerca del total de la energía que se utiliza para el riego del alimento de los animales. Prácticamente estamos generando el 100% de la electricidad, la cuenta sale casi cero. Y obviamente esos mismos paneles sirven para el invierno, para la lechería. Ese proyecto lo hicimos con una meta de producir el 80% de la energía, lo cual estamos logrando. Alejandro es socio de la agrícola Crucero Viejo, ubicada en las cercanías de Purranque. Dentro de su empresa están conscientes de que las labores deben adaptarse a lo que exigen las condiciones actuales, sobre todo cuando de cuidar el planeta se trata y considerando que la industria es una de las más contaminantes. El tema sustentable va muy bien acompañado con el tema económico, sobre todo en el bienestar animal, en el tema social también. No podemos darnos el lujo de producir algo que no sea sustentable. Yo creo que toda nueva industria tiene que ir pensando en eso. Los productores de ambos fundos son proveedores de Nestlé, empresa que el año 2021 anunció su estrategia global para apoyar y acelerar la transición hacia la agricultura regenerativa. Ambas lecherías están atravesando este proceso, uno que además de las oportunidades que ofrece, también alberga desafíos relevantes. Este proceso tiene que ser colaborativo con los productores. Al final del día es el productor el que asume los riesgos. Por lo tanto, además de todo el apoyo tecnológico, de transferencia tecnológica, también hay apoyos a través de fondos concursables. En la compra de leche incorporamos bonos para quienes estén aplicando estas prácticas. Más del 50% de nuestros productores de leche ya están comprometidos con la transición hacia regenerativo. Son más de 295 productores de leche que están con este sistema. La disponibilidad de los productores de poder acceder a cambiar algunas prácticas que tienen arraigadas en su cultura como productores lecheros. Pensemos que en esta zona hay lecherías que son tercera, cuarta generación de productores lecheros, entonces hay muchas prácticas que vienen en el ADN, entonces a veces ese querer cambiar un poco e implementar prácticas nuevas que puedan ser innovadoras. A mis espaldas pueden ver la fábrica Cancura de Nestlé, ubicada en Osorno. Esta es la fábrica láctea más moderna que tiene la empresa en todo el mundo. Acá se producen cerca de 30.000 toneladas de leche en polvo al año y fue en este lugar donde se realizó una ceremonia en la que se dio entrega de fondos concursables y también de reconocimiento a distintos productores lecheros de la zona que están comprometidos con la reducción de gases de efecto invernadero en sus labores. 7 productores obtuvieron fondos concursables para el manejo y gestión de purines, mientras que 9 recibieron el reconocimiento de prácticas de sustentabilidad. En la ocasión se destacó Enrique Tapia, del Fundo Cuel de Los Ángeles, cuya empresa inició la transición para convertirse en la tercera granja cero emisión neta. Es un camino que sí ha sido muy duro los 2-3 primeros años y recién este año estamos viendo resultados en, por ejemplo, los maíces regados con purines y con estiércol. Ha sido un cambio, se está notando el cambio. Hemos ido bajando un poquito los fertilizantes este año, un 20%. Yo espero que de aquí a unos 5 o 6 años más, por lo menos bajar los fertilizantes químicos en un 50%. Hoy día estamos alimentando a la población con los productos que salen de nuestra región y desde el Ministerio de Agricultura también nuestro enfoque es hacia todo lo que es sustentable. Desde los mismos productores nos van preguntando cómo poder sumarse a estas prácticas. Nestlé trabaja con más de 500 productores lecheros y cerca de la mitad de ellos ya han comenzado una transición hacia la agricultura regenerativa. El objetivo es que el sector agrolácteo pueda desarrollar sus labores de forma sustentable, preocupándose por el bienestar animal, por la calidad de los productos y por el cuidado de la tierra y el ambiente. De esta forma terminamos la agenda económica de este lunes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.